Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas en mi canal YouTube. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente. El tema es cuidarse físicamente. Y de hecho es la parte de la que todos están más conscientes, incluidos aquellos que no creen en Dios. Es obvio que cuando uno se siente bien en su cuerpo, atrae a uno mismo, atrae a una misma, un cónyuge que se siente bien en su cuerpo también, y por lo tanto pueden ambos tener una relación armoniosa. También es importante tener buena salud para futuros embarazos y también dar un buen ejemplo a los futuros hijos que nacieron, que, que van a nacer, perdóname, que van a nacer de este matrimonio, de esta unión. Esta es una parte muy importante. Dios no creó cuerpo, alma y espíritu. Y debemos cuidar las tres partes que componen nuestro ser. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que hay que ser cuidadoso para no destruirlo. Podemos leer en la Biblia, en el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 hasta 20, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Podemos también leer en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Las tres dimensiones de nuestro ser, mente, alma y cuerpo, necesitan ser adecuadamente nutridas y mantenidas para conservar una buena salud y para alcanzar pleno desarrollo. Y Dios, en su sabiduría, nos dio todos los elementos necesarios en su palabra, la Biblia, para contribuir a la nutrición sana y santa de nuestra mente y alma. Y la naturaleza que Él, nuestro Creador, creó, con todos los árboles frutales, las legumbres, etc., no solo son agradables de ver, tocar y sentir, pero también son necesarios nutricionalmente para mantener nuestro cuerpo sano. Dios siempre sabe cómo combinar negocios con placer. Ahora, ten cuidado porque no estoy médica y no realicé ningún estudio en el área de la nutrición y la salud. Por lo tanto, dudes por cierto todo lo que voy a decir en esta parte. Solamente voy a compartir con vosotras, las claves que encontré al hacer investigaciones en la internet y en la Biblia, porque sí, la Biblia es mi libro de referencia para todas las áreas en la vida. Así que a todas las chicas que están escuchándome, sabemos que estamos interesadas en la belleza de la piel, el cabello y un peso equilibrado. Es normal y saludable querer estas cosas porque son el resultado de una buena salud que es en sí misma una consecuencia de una dieta equilibrada. Desafortunadamente, en el mundo de hoy en día, las personas están dispuestas a recurrir a la cirugía estética,
así como a la absorción de sustancias potencialmente cancerígenas para obtener resultados inmediatos que se obtienen a largo plazo cuando tenemos una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. El estado de la piel, del cabello y de las uñas es el reflejo de una buena nutrición o una mala nutrición. Cuando el cuerpo recibe todos los nutrientes que necesita, funciona bien y el exceso de nutrientes se concentra en la piel, las uñas y el cabello. Por otro lado, cuando hay un déficit en los nutrientes, las uñas se vuelven frágiles y blandas, el crecimiento del cabello se estanca, la piel queda apagada y sin luminosidad. Es una señal, una llamada de ayuda que nuestro cuerpo está lanzando para decir: aliméntame adecuadamente, por favor. Así que compartiré con vosotras las reglas que yo trato de seguir para tener un peso equilibrado, una piel sana y un cabello fortificado. Regla 1. Beba aproximadamente un litro mínimo hasta 2 litros de agua al día. La Biblia compara a Jesús con la fuente de agua viva y la palabra de Dios también se compara con el agua de purificación. Se puede hacer el siguiente paralelo. De la misma manera que nuestro cuerpo no puede vivir sin agua, nuestro espíritu tampoco puede vivir sin Jesús. Necesitamos beber mucha agua para el mejor funcionamiento de nuestro cerebro, para una mejor fluidez de la sangre y para una mejor alimentación de las células de nuestro organismo. El cuerpo humano es compuesto de 60% de agua. Puedes beber agua todo el día, sin embargo, hay momentos en particular que se recomiendan para beber agua. Antes del desayuno, agua más jugo de limón, eso limpia el cuerpo de toxinas. También beber unos 10 hasta 15 minutos antes del almuerzo y también unos 10 hasta 15 minutos antes de irse a la cama. Se recomienda beber agua tibia, incluso caliente, pero no ardiente, porque eso ayuda a los órganos internos, porque la agua fría no es tan buena para los órganos internos. Una dieta rica en frutas y verduras suministra un importante aporte de agua también. Sin embargo, limita el consumo de café y té porque contienen excitantes. Es una buena idea de hacer batidos y jugos naturales. Hay muchas recetas disponibles en la internet. Mi recomendación para ti es dejar a las sodas y otras bebidas gaseosas llenas con colorantes y otros productos químicos, así como el exceso de azúcar, que son perjudiciales para la salud y son impedimentos para mantener un peso correcto. La regla 2. En mi opinión, la dieta vegana es la más saludable, pero es una opinión personal. Esto no es una ordenanza bíblica. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, vemos que Adán y Eva fueron veganos toda su vida. Y Daniel también es un gerente que está descrito en Antiguo Testamento y fue vegano durante un periodo dado de su vida.
y todos cosecharon los beneficios de esa dieta. Otra recomendación que puedo hacer es de comer regularmente verduras y frutas, preferiblemente orgánicas. También consuma nueces, anacardos, cacahuetes, bacano, etc. Limita, incluso elimina si es posible totalmente el consumo de carne rojo, de carne y de pescado. Y si deseas continuar de consumirlos, límítese a una porción por semana, de lo contrario es exceso. Reemplace la leche de vaca con leches vegetales. Se hicieron muchos estudios sobre esto que puedes encontrar en internet. Mi consejo es de despejar dulces, tortas, pasteles y reemplazarles con frutas secas como dátiles, pasas, ciruelas, pasas, etc. Limite o elimine totalmente las bebidas alcohólicas, el arroz, el pan y las pastas hechos de harina blanca. Los productos lácteos como el queso, el yogur, etc. deberían ser eliminados. Se puede encontrar los complementos alimenticios en las tiendas de alimentos saludables. No debería ser necesario, pero como hoy en día las cualidades nutricionales de los alimentos están alteradas, muchas personas se ven afectadas por deficiencias nutricionales. Si necesita confirmación, consulte a su médico. La regla 3. Camine al menos 30 minutos al día o hace ejercicio en una actividad deportiva ligera que disfrutes y que estés segura de practicar regularmente. Por ejemplo, como el baile o nadar o otra cosa que a ti te gusta realmente hacer. Ahora vamos a ver cómo cuidarse de la piel y del cabello con productos naturales y económicos. Hoy por hoy, más y más personas se están dando cuenta de que hay muchos productos dañinos e insalubres que se venden en el mercado y que los vendedores quieren hacer parecer inofensivos. Por ejemplo, pasta de dientes, jabón, desodorante, maquillaje, crema corporal, crema facial, crema de manos, bálsamo para los labios, etc. En resumen, hay ataques en todos los frentes. Pero gracias a Dios, siempre hay una solución para todo y Dios nos ha bendecido con sus bendiciones con la naturaleza. Recomiendo seguir a personas en YouTube quienes dan excelentes consejos sobre la piel y el cabello. Conozco a personas en francés y en inglés y yo sé que también hay personas en español, pero no realmente conozco a esas personas, así que voy a dar unos nombres de personas en inglés y francés y quizás eso va a ayudaros. No espero. Así que Nicolette Francis en francés, también en inglés Cassandra Becaille, Kim Chu, Daphne Manzara y otras. Así que no podré detallar todo aquí, pero sí podré dar algunas bases para cuidarse del cabello y de la piel con productos naturales. Es importante conocer el tipo de cabello, así como el tipo de piel, para brindar el cuidado adecuado. Hay 4 tipos de piel: piel normal, piel seca, piel grasosa, piel mixta. Para conocer su tipo de piel existen pruebas muy simples para darse cuenta del tipo de piel
que poseas. Puedes encontrar estas pruebas en la internet. Dependiendo de tu tipo de piel, puedes orientarte mejor para averiguar qué tipo de aceite o mantequilla debe aplicar en la cara o el cuerpo. No soy interesada por el maquillaje, pero sí es realmente importante para ti utilizar maquillaje. Recomiendo el uso de productos naturales porque es posible usar productos naturales para el maquillaje, o mejor, haz tus propios productos y la elección te pertenece porque es mejor para tu salud, para la salud de tu piel también. Respecto al cabello, hay 3 tipos de cabello: espeso, fino, espesor medio. Es útil también saber si el cabello es de baja porosidad, alta porosidad, porque así eso te ayudará para cuidar de tu pelo mejor. Conocer también la densidad, es decir, la distribución del pelo en la superficie del cuero cabelludo, densidad alta o baja, etc. Incluso si no tienes las respuestas a todas estas preguntas, ya puedes aplicar reglas básicas. Por lo tanto, voy a hablar sobre el cabello afrocaribeño, ya que es sobre este cabello que hizo la mayor investigación. Obviamente, porque estoy caribeño. Así que humedezca regularmente 2 a 3 veces a la semana el cabello y el cuero cabelludo con agua, aloe vera. El aloe vera es opcional, pero es realmente una gran ayuda. Alimenta con aceite o mantequilla vegetal, por ejemplo, oliva, coco o jojoba o otra aceite que a ti te gusta. Cuida tus puntas y haz peinados protectores para proteger las puntas y la longitud de tu cabello. Dormir con un pañuelo de satén o seda, o tener una funda de almohada de seda o satén. Desenredar el cabello desde la punta a la raíz, no al revés, con un peine de dientes anchoso o incluso tus propios dedos para minimizar roturas. Entonces, estos fueron consejos básicos, pero puedes encontrar más información en la internet. Finalmente, os daré los nombres de mujeres muy hermosas que tienen cierta edad y que son un verdadero modelo para mí, porque ellas entienden la importancia de una dieta sana y equilibrada, y se puede ver el resultado concreto en su apariencia. Puedes buscarlas en la internet. También te inspirarán cuando las veas. Annette Larkins tiene 76 años, Chef Babette tiene 63 años y Ernestine Schaeffer tiene 80 años. Y mujeres que me inspiran sobre el cabello y la piel, en francés Nicolette Francy, en inglés Cassandra Becker, Kim Chu, Daphne Madjara y muchas otras. Daphne Madjara en particular llamó mi atención porque hizo videos donde explica que oró por su cabello y luego Dios le dio un consejo en su mente, consejos que podría encontrar en la internet. Cuando los aplicó, comenzó a obtener resultados y hoy ella tiene el pelo muy bonito y largo, con buena salud. Tiene una bonita piel también. Así que es el fin de ese video. Ojo que eso te bendiga. Ojo que este video es una bendición para ti y te ayuda a hacer la voluntad de Dios, incluso en el área del cuidado
de tu cuerpo, de tu alma y de tu espíritu. La bendición de Dios sea contigo, en el nombre de Jesús. Amén.